Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que estén listos para sumergirnos en un tema que nos toca el corazón a muchos. Yo estoy aquí con la energía a tope porque hoy vamos a hablar de amor, música y una historia que, créanme, es capaz de derretir el hielo más frío. Y por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con un cariño especial en el corazón de muchísimas personas alrededor del mundo. Si eres de los que se han enganchado a las novelas turcas, si te has enamorado de las historias románticas, los personajes inolvidables y los paisajes de ensueño, o si simplemente te encanta sentir esa emoción y esas mariposas en el estómago, este vídeo es para ti. Hoy nos vamos a sumergir en un momento icónico, un instante mágico que quedó grabado en la memoria de muchos, la famosa serenata romántica que Kerem Bürsin le dedicó a Hande Erçel. Sí, amigos, la serenata. Esa que nos hizo suspirar, que nos llenó de esperanza y que nos recordó que a veces, el amor puede ser tan cinematográfico como una película turca. Antes de que nos adentremos en esta historia, quiero pedirles un favor, un pequeño gesto que me ayudará muchísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Me ayudarían un montón y además no querrán perderse más análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo de las series turcas, los actores y actrices que nos cautivan y por supuesto sobre Kerem y Hande. Así que suscríbanse ahora mismo. Es un trato. Bien, ahora sí, preparémonos para el romance. La historia de Kerem y Hande, bueno, es una historia que desde mi punto de vista, está llena de encanto, de misterio y sobre todo, de muchísimo cariño por parte de sus fans. Se conocieron trabajando en la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó audiencias de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia. Y como suele suceder en estas historias de amor de ficción, la química entre ellos traspasó la pantalla, encendiendo la imaginación de muchos. Pero retrocedamos un poco, volvamos al principio de esta historia. El rodaje de Love is in the Air fue el caldo de cultivo perfecto para que germinara algo especial. Imaginen, largas jornadas de trabajo, momentos de tensión, risas compartidas, viajes juntos, y dos personas que a los ojos del público se sentían atraídas, conectadas, y que parecían estar construyendo algo más allá de una simple amistad. Kerem Bürsin, con su personalidad carismática, su mirada penetrante y su encanto innato, y Hande Erçel, con su belleza deslumbrante, su sonrisa cautivadora y su dulzura, formaron una pareja que enamoró a los espectadores. Su relación dentro y fuera de la pantalla era innegable y vibrante y sus fans, claro, no tardaron en fantasear con un romance real. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular desde muy temprano, casi tan rápido como la popularidad de la serie. Las fotos que compartían, los vídeos en redes sociales, los mensajes con guiños y emojis, las entrevistas donde se dedicaban palabras bonitas, todo apuntaba a que entre Kerem y Hande había algo más que una simple amistad. Y entonces, llegó la serenata. El momento cumbre, el gesto romántico que consolidó, en la mente de muchos, la idea de un amor verdadero. Pero, ¿qué hace que una serenata romántica sea tan especial, tan memorable, tan capaz de tocarnos el corazón? Bueno, primero es un gesto. Un gesto que habla por sí solo, que dice más que 1000 palabras. Es una declaración de sentimientos, un acto de valentía, un acto de entrega total. Es un momento de vulnerabilidad, de mostrarse tal cual uno es, que solo se comparte con alguien muy especial. Y en este caso era para Hande. La serenata, según cuentan, fue organizada por Kerem y fue una sorpresa total para Hande. Imagínense la emoción. La incredulidad, la alegría, la sorpresa, un momento que por supuesto, fue capturado por alguna persona afortunada y que rápidamente se volvió viral, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. Se filtraron vídeos donde se observa a Kerem, en un entorno íntimo y romántico, cantando para Hande. Las canciones que eligió, los arreglos musicales, la atmósfera que se respiraba, todo estaba pensado para crear un ambiente mágico, una experiencia inolvidable. Pero, ¿qué canciones cantó Kerem? ¿Qué ambiente se respiraba en ese momento? Bueno, lamentablemente, como en muchas historias de amor, no tenemos todos los detalles exactos. El secretismo, la privacidad y el misterio, en cierta medida, forman parte del encanto de estas historias.
Pero la atmósfera, por lo que se puede deducir de las imágenes filtradas y de los relatos de quienes pudieron ser testigos, era de ensueño. Imaginen una noche estrellada, con la L. Una como testigo, luces cálidas y tenues, una voz que entona melodías llenas de sentimiento, un ambiente íntimo. ¿Se imaginan la cara de Ande en ese momento? Seguro que se le derritió el corazón, y a nosotros, los espectadores, también. La serenata en sí misma fue un claro ejemplo de romanticismo. Un gesto que nos remonta a otras épocas, a las películas clásicas, a esos actos de amor que nos hacen soñar. Pero, ¿por qué fue tan impactante? ¿Por qué nos tocó tanto el corazón? Primero porque Kerem es un actor talentoso con una voz que, aunque no sea profesional, es muy agradable y que transmite emoción. Segundo porque la química entre Kerem y Ande era innegable, evidente en cada mirada, en cada sonrisa, en cada escena de Love is in the air. Y tercero porque todos, en el fondo, somos románticos. Todos amamos el romance, todos soñamos con gestos inesperados, con sorpresas que nos hagan sentir especiales, y una serenata en la vida real es algo que no se ve todos los días. Es algo que nos hace creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de encontrar a esa persona que nos complemente y que nos haga vibrar. Este gesto y otros que siguieron alimentaron la esperanza de los fans, la ilusión de ver un amor real en la vida real. La forma en que se miraban, la forma en que se cuidaban, la forma en que se dedicaban mensajes en redes sociales que parecían sacados de un guión de novela, todo parecía confirmar que su amor era real, que había algo más que una simple promoción de la serie. Y así fue por un tiempo que nos regaló momentos memorables y que nos hizo soñar con finales felices. Aunque, como suele suceder en la vida, cada uno siguió su camino, y cada uno ha continuado su vida profesional y personal por senderos diferentes. A lo largo de la historia de Kerem y Ande, hemos sido testigos de múltiples gestos románticos, pequeños detalles que, sumados, construyen una historia de amor, ya sea real o en la pantalla. La serenata, los viajes que compartieron, las publicaciones en redes sociales, el apoyo incondicional que se profesaban, el cariño que demostraban, fueron, y siguen siendo, la prueba de un vínculo muy especial entre ellos. Muchos dicen que la serenata fue el punto culminante de su relación. Un momento que encapsula la magia y el encanto que los caracterizó como pareja. Un gesto que para muchos demostró que el amor sí existía, al menos entre ellos. Pero la serenata no fue solo un momento romántico. También fue un hito para sus fans, para quienes lo seguían y se identificaban con su historia. Nos hizo creer en el amor verdadero, en esos gestos que parecen salidos de una película, en esos detalles que nos roban el aliento. Y de alguna manera, nos hizo sentir parte de su historia. Nos hizo sentir que éramos cómplices de su felicidad, que éramos parte de su sueño. ¿Quién no querría que le dedicaran una serenata así, con esa pasión, con esa entrega, con esa magia? Yo desde luego me apunto. El amor entre Kerem y Ande, ya sea real o de ficción, es una historia que nos ha regalado muchos momentos emotivos y llenos de esperanza. La serenata es solo un ejemplo de ello, uno de los más memorables. Un momento que nos recuerda que el amor existe, que es posible encontrar la felicidad, que es posible conectar con alguien a un nivel profundo, y que a veces el destino nos sorprende con gestos inolvidables. Además, la serenata nos demuestra que el amor no tiene que ser perfecto para ser auténtico. A veces los momentos más hermosos son aquellos que no están planeados, que surgen de forma espontánea y que nos dejan sin aliento. Son esos momentos de vulnerabilidad, de entrega total, los que hacen que una historia de amor sea inolvidable, que se quede grabada en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y es que la serenata, más allá de la relación entre Kerem y Ande, nos enseña algo muy importante, la importancia de expresar nuestros sentimientos. De atrevernos a ser vulnerables, de mostrarle al mundo, y sobre todo a esa persona especial, lo que sentimos por ella. De no tener miedo a demostrar el amor, a arriesgarnos a decir te quiero, a hacer algo que venga del corazón. Porque al final el amor es eso, un acto de valentía, un acto de entrega, un acto de serenata. Por supuesto, como suele ocurrir en este tipo de historias, hay quienes dicen que la serenata fue solo una estrategia de marketing, que todo formaba parte de la promoción de la serie, que no fue un gesto genuino, sino un montaje. Pero, ¿saben qué? No importa. Porque al final lo que importa es lo que sentimos, lo que nos transmitieron. Y lo que sentimos al ver la serenata de Kerem a Ande es amor. Admiración, emoción, ganas de creer en el poder del amor,
de soñar con un futuro lleno de felicidad. Ganas de creer que el amor verdadero existe y que a veces se manifiesta de formas inesperadas y hermosas. Y hablando de eso, quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la serenata fue genuina? ¿Les gusta la pareja que formaban Kerem y Ande? ¿Creen en el amor verdadero? Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos. Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Cuéntenme qué les pareció la serenata, qué sintieron al verla, y si tienen alguna anécdota, alguna historia, algún sentimiento que quieran compartir sobre Kerem y Ande. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y qué sienten. Es muy importante para mí conectar con ustedes, saber que estamos todos en la misma sintonía. Así que a modo de resumen, hoy hemos hablado de la famosa serenata que Kerem Bürsin le dedicó a Hande Erçel. Hemos analizado por qué fue tan especial, qué impacto tuvo en los fans, y qué lecciones podemos aprender de este gesto romántico. Hemos hablado del amor, de la música, de la magia de la vida, y sobre todo, hemos disfrutado de una historia que para muchos es un ejemplo de romance. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que se hayan emocionado tanto como yo me emocioné al recordar este momento icónico de la historia de Kerem y Hande. Espero que este vídeo haya encendido la chispa del romance en sus corazones, y que los inspire a expresar sus sentimientos, a atreverse a ser vulnerables y a buscar la felicidad. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí. Por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Por su apoyo, por su cariño, por su energía positiva. Ustedes son la razón por la que hago esto. Ustedes son mi motivación, mi inspiración, mi compañía. Y antes de despedirnos, recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, de las series turcas y de las historias de amor. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo todas las semanas, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con el amor.